Laus. Gritaba Ruby dirigiéndose al cuerpo inconsciente de su amigo. Este estaba boca abajo, y su brazo derecho estaba columpiándose de un cráter. Adentro de dicho cráter se encontraba la humeante cabeza del Nevermore, y un poco más atrás estaba su cuerpo, el cual empezaba a volverse cenizas. La joven de ojos plateados no le hizo caso al Grim, centrándose más en el niño. No. Laus. Murmuraba ella con miedo viendo el estado de su compañero. Este estaba con los ojos cerrados, su ropa ya de por sí gastada estaba todavía peor, su aura ya debía de estar rota desde hace rato, tenía pequeños golpes y rasguños, pero lo peor de todo, eran sus manos. Estas estaban totalmente dañadas y quemadas, y aún había algo de humo saliendo de estas. No. No. No, no, no. Gritaba con desesperación y horror la niña sin saber qué hacer, esto sin duda era incluso peor que lo ocurrido en la guarida. Debo ayudarlo. Pero, ¿qué debo hacer? Se preguntaba a sí misma temiendo que el castaño fuera a morir, o peor aún, que ella estuviera muerto. En eso, ella recordó algo, ese algo la podría ayudar. Laus aún tenía su mochila en la espalda. A pesar de estar más desgastada que antes, aún conservaba su contenido. Rápidamente la abrió y buscó por unos segundos hasta encontrar lo que buscaba. El botiquín. Murmuraba la nativa de Patch con una pizca de alegría que se terminó desvaneciendo casi al instante. Ella abrió el contenedor bruscamente dispersando todo el contenido en la nieve. Hace días, los dos malos actores tuvieron una conversación sobre el cómo usar el botiquín. Laus me dijo que si había cortes, raspones o quemaduras, tenía que verter este líquido en las heridas y luego usar las vendas. Al terminar su pensamiento, la joven Rose tomó una botella que decía alcohol, juntó las manos de su amigo, y le vació todo el contenido. Ella veía con horror el estado en que éstas se encontraban. Tenían muchas marcas rojas, ampollas amarillas y blancas, y algunas líneas pequeñas de color negro. Además de eso, las pudo sentir. Antes sus manos eran suaves, pero ahora se sentían calientes, rasposas y rígidas. Era casi como si estuviera tocando una piedra caliente. Después de vaciar todo el contenido, Ruby arrojó la botella y tomó las vendas. Ni ella ni Laus sabían cómo debían de colocarse, por lo que tuvo que improvisar. Con algo de dificultad, la niña envolvió las dos manos como pudo logrando su cometido, el cual, a pesar de no ser su mejor demostración de medicina, al menos había logrado cubrir las manos por completo, aunque también parecían ahora un par de pelotas blancas. La joven Rose, en su angustia, no reservó más vendas para las demás heridas, pero descartó eso por ahora, las demás heridas no se veían tan mal, el aura de Laus debió de evitar que su cuerpo sufriera más daño antes de romperse, claro, sin contar las manos. En eso Ruby sintió algo. Era una brisa, una bastante helada, no solo eso, también empezaba a nevar, era la primera vez que veía algo así. Rápidamente sacó eso de su mente, no quería distraerse con eso, ellos debían de irse de inmediato, debían de refugiarse cuanto antes. Eso la hizo recordar la palabra que su compañero le había explicado antes. Hipotermia. La nativa de Patch se quitó su abrigo verde y se lo puso encima al castaño. Ella sabía que al no tener aura, él estaba más indefenso a este tipo de climas. A pesar de que el frío también la golpeaba y llevaba menos ropa, ella lo soportó, aún tenía algo de aura que podía protegerla por un tiempo más. Recogiendo aquella guadaña grande, y al verla detenidamente, pudo notar que tenía un botón, que al oprimirlo, la hizo tomar una forma más compacta. También tomó las demás armas que al joven de ojos dorados se le habían caído, y las guardó en su cadera. Ella y su amigo necesitaban toda la protección en caso de toparse con algún Grim. Al final, Ruby tomó a Laus con mucho cuidado de no tocar sus manos, y lo subió a su espalda iniciando así su viaje en busca de un lugar seguro para descansar. La niña dio pasos pesados entre la nieve. La brisa, junto con la nevada, dificultaban su vista. Ya había pasado una hora y su aura estaba a poco de desaparecer, sintiendo también cada vez más frío. La joven de ojos plateados estaba en pésimo estado. Tenía hambre y sed, y lo peor es que ya no podía ingerir sus provisiones, pues éstas se habían estropeado por la pelea.
Le dolían algunas partes del cuerpo tanto por el Nevermore como por tener que cargar a su compañero por una hora. El cansancio que sentía era extremo, y deseaba tanto dormir en estos momentos. Pero por si eso no fuera poco, se sentía horrible consigo misma. Sintió que le falló a su amigo. Él confiaba en ella, y no lo pudo ayudar. No solo eso, él tuvo que romper su cuerpo para salvarla, y lo único que hizo fue temblar de miedo y llorar. Todo eso la hizo sentir fatal psicológicamente. Pero aún con todos estos pesares, la joven de ojos plateados seguía adelante, pues ella sentía que no debía de quejarse, y que su compañero estaba peor. Lo que deseaba en estos momentos, incluso más que el descanso, era ayudar a Laus, hacer las cosas bien, ser más fuerte y útil para su amigo y héroe. Después de unos minutos más de caminata, Ruby empezaba a marearse y a sentir cada vez más frío. No puedo. Más. Pensaba ella a la vez que sus pasos se hacían cada vez más lentos y pesados. Laus. Perdóname. Yo. Ella se había detenido. Su cuerpo empezaba a tambalearse, y en cualquier momento iba a caer. No pude ayudarte como tú me ayudaste. Lentamente cerraba sus ojos dejándose llevar por el sueño. Estaba a punto de caer hasta que algo llamó su atención. ¿Pero qué?, dijo en sorpresa la niña en sus pensamientos, sintiendo una sensación a lo lejos. Era como una luz al final del túnel. Ella sintió varias luces. Esas luces se sentían como el aura de Laus y la suya propia. ¿Esto es aura?, dijo Ruby, quien agudizó más su sentido del aura, confirmando así que lo que sentía era real y no su imaginación. Es real. Es real. Hay auras cerca. Hay personas. Adquiriendo más fuerzas de la nada, y sintiendo un destello de esperanza en su pecho, ella comenzó a caminar de nuevo mientras intentaba aumentar más la velocidad. Estaban cerca, los podía sentir. Finalmente, después de mucho tiempo, al fin lograron una parte de su objetivo. Alguien ayúdenos. Por favor, ayuda. A pesar de haber recuperado su optimismo, su cuerpo ya estaba al límite. Hace minutos que su aura se había quebrado, sus huesos dolían demasiado, y cada paso era más doloroso que el anterior. Ayú, murmuraba lentamente la joven de ojos plateados, empezando a desmayarse, pero antes de eso, pudo sentir algo. Era una señal de aura más fuerte que las anteriores. Esta se acercaba a ellos. La niña ya no podía ver claramente, solo pudo notar como una gran mancha se acercaba a ellos. Después de darle ese rápido vistazo, finalmente se desplomó en el suelo inconsciente. Ruby, estando tumbada en el suelo, lentamente abrió sus ojos dándose cuenta de que se encontraba en un lugar totalmente oscuro. No sabía qué pasaba, o por qué estaba en ese lugar. Todo lo que recordaba es que estaba en un bosque nevado, además de que en ese momento sentía frío y cansancio, pero esas sensaciones habían desaparecido misteriosamente. ¿Dónde estoy?, se preguntaba a sí misma levantándose y viendo a todos lados, pero no importaba hacia dónde desviaba la mirada, todo lo que veía era oscuridad. Sintiendo cada vez más confusión, ella, repentinamente escuchó una voz llamándola. Ruby. Vamos. Mamá y papá nos esperan. La nativa de Patch rápidamente volteó su mirada hacia el origen de la voz. Lo que vio la dejó en shock. Ella no lo podía creer, lo que estaba viendo era una persona, cuyos rasgos pudo identificar de manera casi instantánea, siendo estos una cabellera rubia y unos ojos color lila. Jan. Tartamudeaba incrédula la nativa de Patch. No sabía por qué, y seguía sin recordar nada, pero sentía que tenía mucho tiempo sin ver a su querida hermana. Ella, con ojos llorosos, fue corriendo hacia la joven rubia deseando abrazarla, pero esta, de manera repentina, se alejó rápidamente. Vamos. La fiesta ya va a empezar.
decía Jan mientras se alejaba cada vez más rápido. Jan, espera, decía Ruby corriendo hacia su hermana, pero algo extraño ocurría. No importaba cuánto corriera, no podía alcanzarla. ¿Pero qué?, se preguntaba a sí misma. Vamos Ruby. El tío Crow trajo un pastel enorme para la fiesta, decía la joven de ojos lila alejándose cada vez más. Jan, espérame, dijo la joven Rose intentando usar su semblanza, pero esta no se activaba. ¿Qué me pasa? ¿Por qué mi semblanza no funciona? Espera. ¿Tengo una semblanza?, preguntaba para sus adentros cada vez más extrañada y preocupada. Haremos de todo. Vamos a jugar, bailar, comer. No solo eso, también debemos preparar la habitación para él, decía la rubia comenzando a perderse en la oscuridad. Jan, por favor no vayas tan rápido. Además, ¿cuál fiesta? ¿Quién es él?, gritaba Ruby quien seguía tratando de alcanzar a su hermana. En eso, la rubia se detiene. ¿Cómo que cuál fiesta y quién es él?, decía con una repentina voz fría Jan dándole la espalda a su hermana. Esta última, al dar un parpadeo, notó que la joven de ojos lila ahora estaba a unos pocos metros de distancia y aún de espaldas. Eso hizo que Ruby retrocediera por la sorpresa. Es una fiesta de bienvenida. Es una fiesta para el nuevo miembro de la familia. Todo esto es para Laus. Al oír esa revelación, la joven de ojos plateados reflejó una inmensa sorpresa en su rostro, empezando a recordar todo de golpe. El secuestro, su entrenamiento, el escape, el viaje, las peleas con los Grimms, y también a él. Laus. Laus. ¿Dónde está?, preguntaba la niña bastante alterada al recordar también el estado en el que terminó tras su batalla contra el Nevermore. Él está en casa. Sus manos estaban muy dañadas. Él dijo que tú lo abandonaste. Que casi muere por tu culpa, explicaba Jan en un tono sombrío y con un gran resentimiento en sus palabras. No. Yo no. Intentaba refutar Ruby pero no podía. Solo tenía en su cabeza los sucesos del Nevermore sobre cómo la atrapó, cómo se paralizó, cómo dejó que Laus hiciera todo, cómo casi le dispara con una esfera, y lo peor de todo, cómo terminaron sus manos. Lo abandonaste, dijo la joven de ojos lila dándose vuelta a un ritmo demasiado lento. No, dijo la joven Rose con voz quebrada y con un temblor creciente en su cuerpo. Él casi murió por ti, decía la joven de ojos lila revelando lentamente su rostro. No. No, dijo débilmente Ruby empezando a soltar lágrimas. Casi lo matas con una esfera, decía Jan cuyos ojos ya se podían ver, estos reflejaban demasiado enojo. Eso. Yo no. Tartamudeaba la usuaria de Ki cayendo de rodillas y empezando a desarrollar dificultades para respirar. Rompiste tu promesa de cuidarse entre los dos, sentenció la rubia, quien ya se había dado la vuelta por completo. Yo no. Ya no sabía qué decir la joven Rose. La culpa la carcomía por dentro y las visiones del suceso la cegaban por completo. Laus está muerto por tu culpa, gritaba Jan con una cara llena de furia. No. 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 Gritaba la niña con desesperación a la oscuridad mientras se agarraba la cabeza. Ese grito duró por varios segundos hasta que... Laus. Gritaba Ruby despertando bruscamente. Ella ya no estaba en aquel lugar oscuro, no solo eso, su cabeza le dolía mucho y le costaba respirar. Mientras jadeaba y se agarraba la cabeza, comenzó a mirar a su alrededor. Se encontraba en una cama cubierta por una sábana, también notó que estaba en una habitación. El estilo de dicha habitación no era muy moderno, parecía más bien la vivienda de un leñador. De repente, ella escucha pasos rápidos viniendo hacia ella. Eso la alarmó e hizo que se levantara de la cama, pero debido al dolor de cabeza, terminó cayendo al suelo. ¡Ag! Se quejó la usuaria de Ki cayendo boca abajo. De no haber movido un poco su cara a la derecha, seguro se habría roto un diente. En eso, la puerta se abre revelando a una mujer que parecía estar en sus 30s. ¡Oh Dios mío! ¿Estás bien?,
Preguntaba ella acercándose rápidamente a ayudar a la niña. La nativa de Patch, debido al dolor de cabeza y la confusión, dejó que la mujer la devolviera a la cama y la cubriera nuevamente con las sábanas. No. ¿Dónde? Trataba de decir algo, pero la mujer la interrumpió. Tranquila, no te preocupes, ya estás a salvo. Decía dulcemente la mujer mientras le acariciaba la cabeza. Ruby solo pudo sentir cómo esa mano acariciaba suavemente su cabeza. Esa sensación y calidez era bastante parecida a la que le transmitía su madre, incluso por unos momentos se sintió como en casa. En verdad extrañaba esa sensación, la cual le ayudó a disipar el dolor y miedo. Había pasado cerca de un minuto, y la usuaria de Ki ya tenía los ojos cerrados, hasta que la mujer le habló aún con ese tono dulce. Menos mal que los dos están bien. Al escuchar eso, los ojos de Ruby se abrieron y recordó su situación. Laus. ¿Dónde está Laus? Preguntó ella bastante preocupada al apenas darse cuenta de que no había rastro de su amigo en la habitación. Laus. Oh. De seguro hablas de tu amigo. Sigue dormido, él aún se sigue recuperando. Respondió la mujer mientras pensaba preocupada en la condición en la que llegó ese pobre niño. Quiero verlo. Quiero saber cómo está. Exigía la joven de ojos plateados tratando de levantarse, pero la mujer la retuvo sujetándola de los hombros. Por favor, cálmate. Aún te estás recuperando. Decía ella cambiando su tono dulce por uno de preocupación, pues el cuerpo de ambos niños habían sufrido mucho, y estuvieron a nada de morir congelados. No. No lo voy a abandonar. Al terminar de decir eso, Ruby activa su aura y da un salto logrando zafarse de la mujer. Espera. No te vayas. Decía ella intentando detenerla, pero la niña ya había cruzado la puerta. La joven Rose ahora estaba corriendo por los pasillos. La casa se veía bastante grande, y los pasillos eran largos y con varias puertas. Debe de estar en alguna. Pensaba ella dejando de correr por unos momentos y empezando a usar su sentido del aura sintiendo varias energías. Ella aún no tenía la habilidad suficiente para diferenciar las auras de las personas, en su nivel actual todas eran iguales. En medio de su concentración, ella escucha a aquella mujer quien la llamaba. Espera. Tu amigo está aquí. Al escuchar eso Ruby, detuvo su rastreo y volteó a verla. ¿Qué? ¿En dónde? Preguntó ella aproximándose cautelosamente a la mujer. Esta última se estaba acercando a una puerta que estaba al lado de la habitación de donde salió. Es aquí. Dijo la mujer empezando a abrir la puerta. La nativa de Patch pudo notar mejor la apariencia de la mujer. Ella era alguien alta, puede que más alta que su madre, pero no tanto como su padre o tío. Su cabello era largo hasta la espalda, y era castaño. Sus ojos eran verdes, pero lo que más destacaba eran el par de orejas que tenía encima de la cabeza. La mujer era una fauno lobo. Ruby realmente no le dio importancia a los rasgos, para ella, los faunos eran personas normales con una o dos partes extras, y no los discriminaba como muchas personas ignorantes. La usuaria de Ki ya había llegado a la puerta, y pudo verlo. Laus. Él estaba acostado en una cama, y una sábana cubría su cuerpo a excepción de la cabeza. La joven de ojos plateados se acercó más a su amigo notando otras cosas. Él tenía un parche blanco cubriendo su mejilla derecha, también había dos curitas en algunas zonas del rostro, y el pañuelo gris de su cabeza fue reemplazado por una venda. Ruby retiró lentamente la sábana. Ella quería verlas, quería ver sus manos. Al terminar de retirar por completo la tela, vio el cuerpo de su amigo. Este tenía vendajes cubriendo sus piernas y brazos, también notó que los vendajes improvisados que ella hizo en las manos fueron reemplazados por otros mejor aplicados. Sus manos. ¿Cómo están? Primero te diré cómo llegaron aquí. Decía la mujer considerando que lo ideal era contar la historia desde el inicio. Mi esposo estaba registrando el bosque en busca de Grims, y te escuchó gritar. Los encontró a los dos tirados en la nieve, y los llevó a nuestra casa para ayudarlos. Tú tenías pocos daños, lo único grave en ti fue que estabas demasiado agotada y muy fría, pero él
Ella se tomó una pausa para calmarse, pues no le agradaba recordar lo que pasó a la hora de revisar al niño, pero estaba segura de que la niña insistiría por ello y trataría de obtener esas respuestas como sea, así que tomó una bocanada de aire y prosiguió con su relato. Él tenía varias heridas en los brazos y piernas, algunos cortes, moretones en su pecho, mucho agotamiento y deshidratación y sus manos estaban muy quemadas. Describía con dificultad la Fauno a punto de soltar lágrimas. Ella era madre, y ver que un niño pasó por todo eso le quebraba el corazón. Él tiene quemaduras de 3er grado. No sé qué le pasó, pero era grave. Notamos también que habían aplicado alcohol en sus manos, eso logró desinfectar las heridas y aliviar las quemaduras. De no haber tenido ese desinfectante, entonces él habría perdido las manos. Finalizó con un nudo en la garganta mientras se secaba las lágrimas y vio a la joven humana. Ruby estaba en shock. Esa información sin duda fue un fuerte golpe para ella. Las palabras de la mujer sobre que su amigo pudo perder las manos retumbaban con fuerza en su cabeza. Ella agachó la cabeza, su cuerpo empezó a temblar mientras sus ojos soltaban lágrimas. Es mi culpa. Todo es mi culpa. La mujer Fauno veía bastante preocupada lo que pasaba, creyó que había cometido un error al revelar toda esa información. ¡Qué estúpida soy! ¿Por qué le dije que pudo perder las manos? ¡Por Dios! ¿Qué clase de horrores experimentaron estos niños? Pensaba ella mientras se llevaba una mano en la boca y aún soltaba algunas lágrimas ante esta desgarradora escena. Es mi culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. La joven de ojos plateados no dejaba de decir eso entre sollozos. La Fauno, por su lado, ya no pudo aguantar más, se abalanzó rápidamente hacia la niña, atrapándola en un abrazo con la intención de calmarla. No. No digas eso, no es culpa tuya. Lo que les pasó no es culpa de ninguno de los dos. Decía ella arrodillada mientras sostenía a la joven humana en un firme abrazo. Lo es. Él me defendió de los Grimms. Él me protegió. Acordamos el cuidarnos el uno al otro, pero cuando fuimos atacados yo tenía miedo. No lo ayudé, él casi muere por mi culpa. La nativa de Patch seguía hablando entre sollozos. En esos momentos, ya no le importaba que una persona desconocida la estuviera abrazando, ni siquiera le importaba en dónde estaba, lo único que tenía en la cabeza era la condición de su amigo. Después de casi un minuto de sollozos, la mujer se separa un poco de ella, y con su mano, le levanta un poco el rostro. Vamos al otro cuarto. Tu amigo debe descansar. No lo quiero abandonar otra vez. Decía la usuaria de Ki con enojo a la vez que cerraba con fuerza sus ojos. No lo estás abandonando. Él necesita descansar. Si no lo dejas dormir tranquilo entonces no despertará. Además, estarás en la habitación de al lado, y si algo le pasa tú serás la primera en saberlo. Te lo prometo, solo. Por favor. Suplicaba la Fauno. Para su fortuna, la humana sintió en señal de colaboración, pues ella interpretó de otra forma esas palabras, inocentemente pensó que Laus jamás despertaría si no descansaba, por lo que, después de arropar nuevamente a su compañero, dejó que la mujer la llevara de regreso a la habitación, mientras estaban tomadas de la mano. Ruby vio la mano de la castaña tomando la suya y recordó que siempre hacía eso con Laus, pero ahora, con el estado de las manos de su compañero, pensó que jamás volverían a hacerlo, por lo que retiró su mano queriendo librarse de este doloroso recordatorio. La Fauno por su parte, fue tomada por sorpresa por esta acción. ¿Ocurre algo? No. Nada. Respondió la joven Rose en voz baja. La mujer no dijo más, ella suponía que la niña aún desconfiaba. No queriendo incomodar más a la niña, siguen su camino hasta la habitación en donde Ruby estaba antes. Al entrar la castaña le habló. ¿Tienes hambre? Estaba preparando la cena hasta que te escuché gritar. Casi está lista, solo espera en la cama un momento. Decía dulcemente tratando de hacerla sentir cómoda. La nativa de Patch no dijo nada y volvió a la cama. Ella solo se sentó en el borde mientras aún tenía la mirada agachada. La Fauno iba a decir algo, pero una voz en los pasillos llamó su atención. Mamá.
¿Está todo bien? Al oír ese llamado, ella se acerca al pasillo. Sí, cariño. No pasó nada. En un momento bajo. Al terminar de dar su respuesta, nuevamente dirige su mirada a la humana. Yo. No tardó. En un momento estará lista la cena. Trata de descansar todo lo que puedas. Al finalizar eso, ella cierra la puerta suavemente dejando a la infante sentada y perdida en sus pensamientos. La Fauno caminó por los pasillos y bajó por las escaleras. Continuó su recorrido hasta llegar a la cocina, en donde una joven adolescente de 15 años la estaba esperando. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntaba la joven que también tenía orejas de lobo. «No te preocupes, Rai. Nuestra invitada acaba de despertar, y bueno, solo se sorprendió de estar en un lugar desconocido», respondió la mujer reanudando su actividad. Ella estaba cocinando un estofado en una enorme cacerola, siendo ayudada por la ya ahora identificada Rai. ¿Te dijo qué fue lo que pasó?, preguntaba Rai mientras sacaba unos platos de una alacena. «No, y es mejor no presionarla, ellos sin duda pasaron por mucho», decía la madre sirviendo la comida con ayuda de su hija. «¿Crees que quiera bajar a cenar con nosotros?», preguntaba la adolescente arreglando los últimos preparativos. «No lo sé, hija, pero le preguntaré. Mientras vea despertar a tu padre y hermanos. Me sorprende que aún sigan dormidos a pesar del escándalo», comentaba la castaña con una gota de sudor por recordar que toda su familia es de sueño pesado y les gustaba tomar siestas al atardecer, a excepción de ella y Rai. «Claro, mamá», respondió la hija soltando una pequeña risa. Y así, las dos fueron a los pasillos del segundo piso. Por el lado de Rai, ella iría por sus hermanos y padre, mientras que la madre iría por la joven de ojos plateados. Al llegar a la puerta, la Fauno, antes de abrirla, le dio 3 golpes suaves para avisar de su llegada. Sin recibir respuesta, ella entra a la habitación viendo a la humana en la misma posición y con su mirada perdida. «La cena está lista», dijo dulcemente la castaña esperando pacientemente una respuesta de la niña. Esta solo la vio lentamente, para después levantarse de la cama y acercarse a ella en silencio. Al salir ambas de la habitación e iniciar su caminata, la usuaria de Ki vio con algo de curiosidad el pasillo. En su carrera no le había prestado atención, pero ahora notó que en las paredes habían varias fotos en donde se veían personas con orejas de lobo. Ella intuyó que eran su familia. «Sabes, mi familia también está en el comedor, todos cenaremos juntos, espero no te incomode», comentaba la mujer con deseos de hacerla sentir cómoda. «Creo que debí preguntar antes si quería cenar en la habitación», pensaba ella algo preocupada. «Está bien. No me importa», respondió a lo bajo la joven Rose. Ambas mujeres llegaron al comedor en donde habían varias personas más reunidas. Ruby pudo ver a la familia dándose cuenta de que, contando a la mujer que conoció, eran en total 7 personas. Todos compartían la característica de ser castaños y poseer orejas de lobo. «Muy bien todo el mundo, levántense y preséntense. Hay que ser amables con nuestra invitada», anunció la matriarca de la familia. «Pero mamá, tengo hambre», comentó molesta una niña quien parecía de la misma edad que Ruby y Laus. «Sin peros, si no se presentan no cenarán», dijo con algo de firmeza la Fauno. La niña dio un resoplido mientras se levantaba de mala gana. Y así uno en uno comenzaron a presentarse, desde el más grande al más chico. «Bueno, jovencita, esta es la familia Cloud. Mi nombre es Snow Cloud, y soy el padre de la familia», se presentó aquel hombre que medía 1,85 metros. Tenía una barba chincurtain, tez morena, musculatura pronunciada, pero que a pesar de su aspecto algo intimidante, tenía una cara calmada y alegre adornada con varias pecas. De cierta forma, la nativa de Patch al verlo, le recordaba un poco a su padre. «Yo soy la hermana mayor, mi nombre es Rai Cloud, encantada de conocerte». La hermana mayor tenía una cola de caballo alta y parecía una versión de 15 años de su madre. «Yo soy Rain Cloud, espero estés cómoda aquí», se presentó el joven fauno de 13 años de cabello corto y café. Su cara era similar a la de su madre, pero con la tez morena de su padre. «Mi nombre es On Cloud. Espero nos llevemos bien».
Anunciaba barra gritaba alegremente un joven de 10 años con el pelo alborotado. De todos los hijos, este se parecía más a su padre, pero más joven y sin barba. ¿Qué gritón eres son? Soy Miss Cloud. Se presentó con algo de rudeza una niña de 6 años con coletas que le llegaban a los hombros, y con el rostro adornado de pecas parecidas a su padre, pero con la tez blanca como su madre. Ella vio a la humana con molestia, pues estaba impaciente por la comida. Mist. Sé amable. Regañó la madre haciendo que su hija termine la presentación con una mueca. Eres bienvenida, ojalá estés cómoda. Finalizó con un forzado tono amable la niña Fauno. Disculpa a mi hija, tiene su carácter. Decía la castaña mayor mientras se llevaba una mano en la cara en señal de cansancio por la actitud de su hija. En fin, el último se llama Storm, él tiene 4 meses. Decía ella señalando a un bebé que tenía una cara similar a su padre, pero con la tez blanca de su mamá. El bebé veía a Ruby bastante curioso, a lo que ésta solo dio una pequeña sonrisa por lo adorable que era. Bueno, yo aún no me he presentado. Mi nombre es Sky, se presentaba la ahora identificada Sky. Y dime, ¿cómo te llamas? Yo. Me llamo Ruby Rose. Y mi amigo se llama Laus. Anunció algo apagada la nativa de Patch. Ya veo, son unos hermosos nombres, Ruby. Comentó Sky amablemente. Laus. Es un nombre muy extraño y feo. Se quejó Mist. Mist. Te dije que fueras amable. Regañó una vez más la madre a su hija. Pero tengo curiosidad. ¿Qué significa Laus? Preguntó Son con su tono alto. His name is an anagram of the word azul. It means blue in a language called Spanish. Traducción. Su nombre es un anagrama de la palabra azul, significa azul en un idioma llamado español. ¿Español? ¿Qué idioma es ese? Preguntó Rain curioso. Es uno que le enseñaron en el orfanato. Dijo secamente la joven de ojos plateados, sin duda su humor y ánimos estaban por los suelos. La familia Cloud se puso algo tensa al escuchar la palabra orfanato. Ah. En fin, ¿qué les parece si todos empezamos a comer? Ruby, tú te puedes sentar aquí. Anunciaba Sky intentando disipar la tensión que se había formado mientras le señalaba una silla a la niña. La usuaria de Ki se acomodó en su asiento. A su izquierda estaba Ray y a su derecha a Sky. Ella vio el contenido del plato, siendo este un estofado, había pasado tiempo desde la última vez que comió uno en Patch. De hecho, había pasado mucho desde la última vez que comió algo casero. ¿Está todo bien, Ruby? Puedo prepararte algo más si deseas. Ofreció la madre. Mist, al oír eso, empezó a ver con más molestia a la humana. Su madre siempre les decía que debían de comer todo lo que les ponía en la mesa y siempre estar agradecidos, incluso si no es del todo su agrado, pero ahora mismo ocurría todo lo contrario con una niña humana que recién llegó. Ah, no, es solo que ha pasado tiempo desde que comí un estofado. Ya ni recordaba el cómo se veía, decía Ruby tomando la cuchara. Después de soplar un poco su contenido, lo llevó lentamente a su boca. De repente, la niña abrió enormemente los ojos aún con la cuchara en la boca y bajó la mirada curiosa de los Cloud. Después de un par de segundos, empezó a decir algo. Esto. Esta. Muy sabroso. Decía ella comiendo con más velocidad y ya no importándole que la comida estuviera muy caliente. Vaya mamá. Ya tienes una nueva admiradora gastronómica. Comentaba Rain con una gota de sudor, viendo cómo la pequeña humana comía a toda velocidad. Ruby, come más despacio, te vas a atragantar así. Decía la matriarca tomando varias servilletas. La usuaria de Ki, por su lado, se detuvo y empezó a ruborizarse por la vergüenza. Ah. Yo. Perdón. Ha pasado tiempo desde que comí algo tan sabroso como esto. Decía ella apenada y dejando que Sky le limpiara la cara. ¿En verdad pasó tiempo desde la última vez que comiste comida buena? Preguntó algo sorprendida Ray por el comentario. Sí. Esto sabe mucho mejor que el pan duro que me daban en mi celda. El comentario de la niña estaba cargado de simpleza e inocencia haciendo que el par de adultos la miraban con sorpresa y preocupación.
Ruby. Dime, ¿en dónde vivías antes? Preguntó nervioso Snow. Mi casa y mi familia están en Patch. Está muy lejos de aquí. Respondió la joven de ojos plateados mientras seguía comiendo su estofado, pero esta vez con más lentitud. ¿Y por qué tus padres te pusieron en una celda muy lejos de casa? Preguntaba impactado Son. Ellos no me hicieron eso. Dijo enojada la nativa de Patch habiendo dejado de comer. Unas personas me secuestraron y me llevaron a una celda. Dijeron que me iban a vender a alguien con mucho dinero. Laus y yo nos conocimos allí, y logramos escapar unos años después. Explicaba ella con dificultad y con voz quebradiza. Viajamos mucho y peleamos con varios Grimms. Al inicio nos iba bien hasta que... Ruby ya no podía hablar más, los sucesos más recientes aún seguían siendo un recuerdo muy doloroso. Al final, ella, ya no pudiendo contenerse más, comenzó a llorar. Los sollozos se hicieron presentes en todo el comedor haciendo que toda la familia, incluidos Misty y Storm, vieran con mucha preocupación a la joven humana. La nativa de Patch seguía llorando desconsoladamente hasta que sintió algo rodeándola. Tranquila, tranquila, ya todo pasó. No tienes que seguir contando eso, ya todo está en el pasado. Decía Sky dándole un fuerte pero cálido abrazo a la joven Rose. Esta última correspondió el abrazo, a la vez que su llanto aumentaba y seguía liberando todo lo que tenía guardado. Esto era lo que necesitaba al final, un descanso de todo el caos que vivió ella y su amigo. Mientras tanto, en una habitación ubicada en el segundo piso, un niño inconsciente estaba moviéndose un poco. Se encontraba bastante agotado y herido, y debido a esto, parecía que tardaría en despertar. Bueno, no hay mucho que decir. Lograron salvarse por muy poco, y Laus no ha dicho ni una sola palabra, aquí todo el protagonismo lo tuvo Ruby. Habrá más capítulos en los que ella estará en escena sin su príncipe azul. Ruby está comenzando a tener una recaída bastante parecida a la que tuvo en el volumen 9. Esto lo hago tanto por el desarrollo de la joven de ojos plateados como también por algunos cambios que haré en los volúmenes. Los siguientes 2 capítulos tendrán muchos dramas, pues será un pequeño descanso de tanta acción. También hay una referencia con respecto a la familia Cloud, a ver si logran saber cuál es.